Muy buenas a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Aquí un nuevo podcast en Martín Nutrición. Hoy un invitado súper especial, ya sabéis quién es por el título. Viene ya otra persona dentro del ciclismo profesional, del mundo del deporte. Ya hemos dejado de lado el tema médico, el tema del colesterol, que lo tenéis en el anterior podcast por la descripción, o bueno, si estáis en plataformas de vídeo, lo tenéis en YouTube, y si estáis en plataformas de audio, tenéis ahí el podcast número 10 con José Nevado, que fue brutal el apoyo. El primer día ya tuvo 130 visualizaciones, escuchas en iVoox y en Spotify, no sé si las 180 o así, o sea que súper bien. Lo tenéis por ahí por si tenéis dudas con el colesterol, y cualquier duda me lo podéis comentar en Instagram. Hoy traigo un invitado súper especial, que la verdad que contacté hace mucho con él, porque claro, todo el tema esto de logística del podcast pues lleva pues mucho trabajo y lleva muchas semanas anteriores de contactar con la persona, de hablar con él o con ella y de programar una pequeña charla. Y bueno, me puse en contacto con Jesús, Jesús Chiquitín, también conocido como Chiquitín, ahora le doy paso, un crack en su mundo, y con el objetivo sobre todo de que me dio mucho interés por una persona que como yo, como nutricionista, como muchos de vosotros, como pueden ser fisioterapeutas, entrenadores, psicólogos, hacen la carrera, hacen un máster y se dedican o por hobby o por gusto a un deporte en específico, ciclismo, carrera, triatlón, y quieren llegar pues eso, a crecer profesionalmente, pues el recorrido que ha llevado Jesús me interesó mucho, y la verdad que me encantaría que nos contara un poco de su vida, de cómo ha llegado a ser pues fisioterapeuta de muchos equipos profesionales, freelance, etcétera. Siendo fisioterapeuta, pues lo típico, yo nutricionista que se ha sacado la carrera y máster, y posteriormente a trabajar como nutricionista deportivo, ha llegado a trabajar con equipos profesionales. Así que nada, dejo de dar la chepa y doy paso a Jesús. ¿Qué tal, Jesús? Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí Encantado, la verdad, andamos. de estar aquí en el podcast. Sí, ya me contaste que un día, bueno, me contactaste por mensaje privado y me dijiste que, joder, que estaba súper bien los podcasts, que habéis escuchado bastantes. Me diste, de hecho, algunos tips. De hecho, uno de los consejos que me diste lo implementé hace poco, que era, pues, más o menos, aunque yo tengo un guión estructurado y siempre doy paso a que todo fluya, tengo una escaleta que, digamos, para que sea un poco más, que tenga una organización, y me dijo Jesús que lo organizara un poco más con pequeñas introducciones, con música, para que haya parones y que no sea un mazacote de podcast, como se dice así vulgarmente. Y la verdad que me ayudó bastante, por cierto, así te lo digo, que antes no te lo he dicho. Me alegro, me alegro. Son Y cosas que se aprenden a base de horas de viaje y escuchando podcast por medio mundo para entretener y matar el tiempo. sí, la verdad es que sí, más tú, ¿no? Porque, bueno, ya que aprovechamos, cuéntanos quién es Jesús, porque hay mucha gente que no te conoce. Bueno, mucha gente te conoce como Chiquitín, que también hablaremos de ese apodo, pero cuéntanos, ¿quién es Jesús? Pues Jesús empieza siendo un niño nacido en un pueblecito muy pequeño de la provincia de Alicante, muy, muy al sur, casi frontera con Murcia. Ujú. Y que no tenía nada que ver con el ciclismo, no hacía ningún deporte. De hecho, en la dura adolescencia vivía un poco borderliner. Y de repente, un día, por muchos factores que son muy largos de contar, acaba un fin de semana por la mañana en una carrera ciclista de mountain bike concretamente. Parece que le gusta el ambiente, que lo que hay ahí me atrae, Ujú. y decido decirle a mi madre que quiero reparar la bici que tenemos en casa y que el próximo regalo de cumpleaños es posible que sea una bici. Empiezo a montar en bici y de hecho de Chiquitín el nombre viene porque cuando yo fui a comprarme esa bici con 16 años, creo recordar, que Ujú. era cuando me compraba mi primera bici, al entrar en la tienda yo pasaba de los 100 kilos, yo siempre he sido el típico niño Hostias. gordito, no, rozando la obesidad. De hecho, llegué a estar en 115. Bueno, es lo último que yo vi en una báscula porque a partir de ahí Ujú. decidí no subirme más y hasta que bajase. Ujú. Y en modo de sátira o de broma me apodaron el chiquitín porque el pequeñito, claro, 1,90, 115 kilos en una tienda de bicis donde el prototipo de ciclista es completamente opuesto, pues de ahí viene un poquito el apodo. Y nada, ese niño empezó a aficionarse al ciclismo, le cambió la vida, le cambió todo, se convirtió en mi forma de vida, no solo el deporte.
Empiezo la carrera de INEF, Ujú, pre-Bolonia, todavía era licenciatura, y nada, al acabarla, por circunstancias personales me tuve que poner a trabajar de otra cosa, había hecho unos cursos de quiromasaje, en ratos libres a sacarme un dinero todavía extra, además ujú, del trabajo que ejercía, y empecé a tener ese gusanillo por el ciclismo. Rápidamente descubrí que yo no tenía talento para ser ciclista, pero me ujú. apasionaba el ciclismo. Yo quería estar en las carreras ciclistas. Y si no puedes estar a un lado de la barrera, pues lo más inteligente es intentar estar al otro donde no se Sí. necesita ese talento innato, digamos. Ujú, Y pues nada, poquito a poco a base de picar piedra, de empezar con equipos muy pequeños, muy modestos, incluso juveniles, ujú, féminas, yendo prácticamente gratis a currar y a aprender sobre todo. Vamos creciendo y decido meterme a fisioterapia porque creía que era la forma más segura y más correcta de entrar de lleno ya al ujú, ciclismo profesional y prácticamente me matriculo y empiezo a hacer mis pinitos ya en ciclismo profesional como freelance, porque claro, al final compaginar una carrera ujú, universitaria con trabajar viajando es súper complicado, pues siempre era como freelance, me permitía cuadrarme con los exámenes, con las prácticas ujú. y nada, sacar la carrera de fisioterapia a la vez que trabajaba en ciclismo fue una locura, pero una locura súper positiva, porque al final aplicaba lo que estaba viéndolo en mis apuntes o en Ujú. clase directamente en la camilla y con ciclistas profesionales, el Sí, sueño sí. de cualquier, de Jesús niño. Y desde ahí, pues mira, una cosa fue llevando a otra y hasta día de casi hoy. Y lo que me estabas comentando de pesar 115 kilos, ¿esto a qué edad más o menos estabas así? Pues calcula que a los 17 años es cuando digamos que toqué fondo o Ujú, toqué techo, sí, llámalo como quieras, ujú, y es cuando decidí, bueno, porque además tenía unos hábitos de ujú, vida muy malos, nocivos, dejé todo, pues el fin de semana, incluso el coqueteo con el tabaco del típico sí, adolescente, y empecé a intentar entrenar. Y ahí fue que hablé con el que ha sido mi entrenador siempre, ujú, Juan Francisco Andreu, que es entrenador de, entre otros, por ejemplo, Sandra Alonso, que sí, es la ciclista española con mayor proyección ahora mismo. ujú, Y digamos que él me propuso, me dijo bueno, que sí, que él me ayudaba a perder peso y coger y ponerme en forma. ujú, Me pasó un plan de entrenamiento muy básico de, no sé si eran 2 semanas, que si lo cumplía entonces seguiríamos adelante, lo cumplí y desde mm, entonces empecé a cuidar la alimentación un poquito, solo había que cuidarla un poquito porque lo hacía tan mal sí, sí. que con comer un poco sano bastaba a entrenar y enseguida el peso fue bajando. De hecho creo De, que perdí 35 o 40 kilos en 8 o 9 meses. buah. Es que sobre todo, Sí. bueno, toda la gente que esté en esa situación ahora mismo, que no se preocupe que sobre todo al principio, bueno, tú ya lo sabes, se coge, o sea, se pierde peso muy rápido. Luego, pues lógicamente, mantenerlo es lo importante y lo difícil y también a cierto punto es muy complicado también ir bajando kilo a kilo. Los primeros son muy sencillos, que seguramente te habrá pasado a ti. Y claro, en Sí, tu sí. caso, que medías que 1,90, ¿no? Más o Sí, menos. 1,88, 89. Es que claro, imaginaros también, yo me imagino eso, en mi época con 16, 17, que bueno, los niños y las niñas, pues a ver, estamos en esa edad, etcétera, con ese peso y luego, joder, cambiar la vida de esos malos hábitos que normalmente la gente ya entra en esos malos hábitos y se quedan. En cambio tú cogiste una bicicleta y pues lo que me pasa a mí, que cuando cojo la bicicleta, que te sientes libre, te sientes en tu mundo y gracias a la bicicleta y a todos los buenos hábitos y lógicamente también tu entorno, pues llegaste a lo que eres ahora. Y eso, de todo lo que nos has contado, me ha parecido también algo que, joder, no sabía de ti, del hecho de que pesabas 115 kilos y ahora, joder, te veo fino, fino para el maratón que has hecho. Súper, súper fino y claro, joder, para que se vea que también se puede salir de eso, de joder, pesar 115 kilos, que son palabras mayores. Y luego el tema de fisioterapeuta, ¿tú te sacaste fisioterapia en vía online o vía presencial? Porque mientras trabajabas como fisio, ¿no? En equipos. Vía presencial. Vale, Como hice la licenciatura antes de Bolonia, vale. cuando
Claro, podías... decidí, claro, cuando decidí meterme a fisioterapia, mi nota de selectividad ya no valía porque ahora era sobre 14, no sobre 10 Hostias, como anteriormente. claro. Y pese a que era muy buena, no me sirvió de nada porque no conseguía plaza en ningún sitio. Joder. Entonces, lo que optamos fue por buscar una privada, la tenía cerca de casa, UCAM, la Universidad Católica de Sí. Murcia. Me matriculé del primer año con la idea de cambiar expediente a la pública y, bueno, pues intentar gestionarlo. Pero allí la verdad que me encontré muchísimas facilidades en cuanto a calendarios, en cuanto a ponerme prácticas, profesores incluso que me hacían exámenes a mí solo antes de coger un vuelo, siempre era previo al resto de compañeros y cositas de estas. Fue todo muy flexible. Por suerte, por expediente académico y por demás vinculaciones, conseguí una... En vinculaciones me refiero que estaba en la cátedra de traumatología del deporte, y eso también me daba puntos para una beca propia de la universidad. Y gracias, pues eso, a esa beca todavía tenía un poquito más de flexibilidad y fue una pasada. Porque el poder concentrarme las prácticas, exámenes en semanas era un poco loco el tener que estar estudiando en un punto de avituallamiento esperando a que llegase la carrera o en los propios aviones y demás, pero fue presencial, aunque la parte teórica, pues mucha de ella directamente me la preparaba yo solo. Y hablando de pues tu cambio de vida, bueno, supongo que tu entorno y sobre todo familiar, cuéntanos cuáles son las 3 personas que, bueno, no hace falta hablar a nivel personal pues de quiénes son, pero imagínate, para mí las personas más influyentes que me han hecho ser lo que soy, por ejemplo, son mi madre, mi padre y mi hermana. Pues en tu caso, ¿quién dirías que son? No hace falta ser solo familias, pueden ser una persona que conocemos actualmente todos, o que sea famosa, o que sea una persona relevante para ti y que te ha ayudado. ¿Quién ha sido, digamos, las 3 personas que han sido más influyentes para ti? Hostia, buena pregunta, macho. Bueno, la primera de todas, y está en un pedestal, es mi madre. Para mí es una heroína. O sea, lo que mi madre ha hecho en su vida y cómo lo gestionó y cómo, bueno, yo le debo lo que soy a ella, 100%. Y no me refiero a nada de económico, nada de esto, sino a transmisión de valores, a ser un modelo a seguir, a poder proporcionarme una educación suficiente y las armas suficientes para salir al mundo a desenvolverme. Y cuando digo educación no me refiero a cultura. La cultura es lo que aprendes en la escuela, en el instituto, en la universidad. Sin duda ella. Después, pues mi mujer, porque he pasado por baches muy, muy jodidos estando ya con ella, y ha sido siempre un punto de apoyo incondicional. No ha pedido explicaciones, simplemente se ha puesto a remar en la misma dirección que yo remaba, y solo cuando llevaba mucho rato remando me daba quizá esa opinión de decirme, oye, igual cambiamos un poquito el rumbo, hay que salir de este barco porque nos vamos a hundir. Sin duda ella. Y luego es que no me cabría en un único cuerpo, en una única persona, el resto de gente, buena gente que he tenido alrededor. Y creo que yo soy un afortunado porque estoy muy bien rodeado y cada día más de gente muy buena, de la que aprendo mucho y sigo aprendiendo cada día, y a la que le debo mucho. Entonces, la tercera persona me la Sí, es guardo complicado. porque en cada momento vital, digamos que ha habido una persona especial, pero vamos, sin duda ahí meto en primera posición destacada a mi madre y luego a mi mujer, porque en el corto plazo, digamos que los últimos 10 años ha sido pieza clave. Bueno, estoy más o menos como casi contigo, porque yo, por ejemplo, voy a crear la empresa Fante con mi pareja, o sea que estoy en tu mismo punto, pero unos años atrás, a ver qué pasa en unos años cuando llegue más o menos por tu edad, a ver si compartimos lo mismo, pero vamos, que voy el mismo rumbo, mi madre y mi pareja. Y si no me equivoco, tu pareja y tu entrenadora. O sea, un Eso es, combo, todo, tú todo, vives al todo, todo. límite, macho. Sí, es mi entrenadora, que de hecho su punto fuerte no es ni el ciclismo ni el triatlón,
pero gracias a mí y bueno, a que a ella también le gusta un poco, pero gracias a mí, está aprendiendo muchísimo de muchos libros, de mucha ciencia, etcétera. Y la verdad que yo he tenido entrenadores muy buenos, como puede ser Iván, bueno, mucha gente lo conoce, Iván Álvarez de triatlón o Jaime Triluarca, etcétera, son gente buena en triatlón. Pues, joder, viendo una persona también crecer, su trayectoria como entrenadora, porque partiendo de la fuerza, que es una maravilla lo que sabe, eso sí que lo sé porque a mí me hace un plan muy específico de fuerza, pues pasar a eso, al triatlón y ver cómo está creciendo me parece brutal. Y sí, entrenadora mía y bueno, y segunda jefa de la marca, o sea que De Fante. sí. Pero bueno, Vaya cóctel, macho. sí, sí, ya verás, porque claro, tú piensas que la gente normalmente nos anima a crear una empresa. Imagínate una empresa y encima la pareja, o sea, los dueños son pareja, bueno, mujer y marido, porque pronto seremos pareja, de hecho, por sobre todo para temas empresariales y luego, lógicamente, seguramente haremos boda, o sea que súper guay. Pero bueno, mi vida, ya comentaré más una entrevista personal mía. Pero bueno, muy, muy guay lo que nos has contado. Luego, el tema, pues sobre todo el deporte que nos cuentas de que te cambió la vida el ciclismo. ¿Desde qué año, más o menos, nos dices que a partir de los 17 empezaste a usar la bici, etcétera? Porque hay gente, por ejemplo, está este chico, joder, súper famoso del equipo profesional del Jumbo Visma, que empezó, joder, ¿cómo se llama? Coño, Roglic, que con los nervios no me Sí. sale. Joder, empezó con la bici a los 20 años y tú, en tu caso, a los 17, además del ciclismo, ¿te gusta practicar otro deporte o desde pequeñito ya te gusta la bici y el principal deporte que te gusta es el ciclismo? Pues yo, como he dicho, recalé en el ciclismo o descubrí el ciclismo como cicloturista, como Ujú. practicante, casi por casualidad, pero lo seguía mucho, era uno de los deportes que más me gustaba. O sea, seguías antes al Eh, ciclismo que practicarlo. sí, muchísimo Hostias. antes. Ujú. Y me apasionaba, a mi madre le encantaba y bueno, pues lo típico de Indurain, aunque era Sí. muy pequeñito, pero tengo vagos recuerdos de en verano Ujú. y demás. Y, y la verdad que empezó un poco como casi por casualidad el ser yo practicante, Ujú. pero, pero digamos que era el deporte que me gustaba y es el único que recuerdo. Bueno, estuve un par de años ejerciendo de portero de un equipito de fútbol del pueblo, pero vamos, eso no tenía mérito. Y por supuesto portero, porque corriendo era imposible moverme, era un rinoceronte arrancando. Y, y básicamente ha sido ciclismo, y de hecho desde entonces mi vida ha girado en torno al ciclismo hasta este último año que me Ujú. propuse esto el reto loco del maratón, que empecé a correr y a descubrir un poco el running. Pero la Ujú. bici ha sido en cualquiera de sus vertientes, mountain bike, el famoso gravel ahora, el Sí. ciclocross, que también he competido, y sobre todo la carretera, que es la que más me gusta. Buah, ciclocross es una locura, ahora que lo comentas, me parece brutal. Yo, de hecho, soy más fan de ver ciclocross, te diría, sobre todo ahora que es pretemporada nuestra, y bueno, y también de los profesionales, me gusta más. Bueno, es que no te podría, es que es difícil elegir entre Tour de Francia a lo mejor y carreras de ciclocross, pero en cuanto a, no sé, de ver una carrera, es que es complicado elegir, pero ciclocross para mí muy, muy bruto, ¿eh? O sea, es muy brutal verlo. O sea, ahora que están a tope con las carreras de ciclocross, no sé si te pasa a ti, pero para a mí es ver una carrera de 1 hora y literalmente es como una serie o una peli. O sea, me parece brutal. O sea, todo lo que ocurre, etcétera. No sé. ¿Te pasa a ti igual? Porque me parece brutal. Sí, sí, de hecho, para mí es la única disciplina del ciclismo en la que puedes ausentarte de la pantalla 10 minutos y estar Sí, todo patas arriba, sí, sí, volver a hacerlo 10 minutos y haber vuelto a cambiar. Es posiblemente el único en que ocurra. sí. Mountain bike, que cada día han sido más cortas las carreras, también se está volviendo muy dinámico, Ujú. pero ciclocross tiene otro componente mucho, no sé, más divertido. Sí, Esa explosividad, sí, sí, es como practicante y sí. como Espectador. telespectador, el ciclocross es una pasada. Yo creo que de hecho tendría que tener, bueno, no sé si por números a nivel económico, a nivel de espectador, yo creo que, yo, por ejemplo, un amigo mío que no sabe nada del ciclismo, le pones a ver una etapa, a ver también, claro, qué etapa sea del Tour de Francia, pero imagínate una etapa llana del Tour de Francia y una carrera de ciclocross que esté Mathieu Van Der Poel, Van Aert, etcétera.
yo creo que le doy la de ciclocross y le doy la llana, y yo creo que se hace más fan del ciclismo por la de ciclocross que por la llana. Entonces no sé si será esto con los números económicos, pero para mí, si dijera de recomendar una carrera para iniciarse en el ciclismo, yo diría ciclocross para una persona que no sabe nada del ciclismo. Claro, el tema es que bajo mi punto de vista, para ver una carrera de ciclocross y ver Sí, una de carretera tienes que utilizar diferentes ya, gafas. también. Porque a nivel táctico, el ciclismo es el deporte del mundo que mayor variedad táctica tiene. O sea, es las opciones que hay, aunque parezca lo contrario muchas veces, porque todo está como muy predefinido, la variedad táctica es infinita. Son 200 corredores Ya, con sus tácticas individuales, digamos, sus egoísmos, sí, con sus equipos que tienen que entender una táctica común, a la vez interpretar la de los demás. Entonces, para un neófito, si no tienen nadie al lado explicándoles por nada, qué hay ya, un corredor que se sacrifica durante 100 sí, kilómetros cara al aire y que no va a ganar nunca y que gana menos dinero sí, sí. que su líder, y su líder va a ir a rueda y va a arrancar a 5 de meta, si no se lo explicas, hay gente que no lo llega a entender y no lo va a apreciar. Por eso el ciclocross no necesita de ese conocimiento previo. Como no necesitas de ningún bagaje, es lo que ves, es la chispa, es Sí. lo divertido. De hecho, ahora que comentar lo del tema de Gregario, quiero invitar, bueno, ya le tengo invitado, estoy a la espera de un ciclista profesional de Movistar. em, y bueno, ya me ha comentado que va a venir. Y una de las preguntas que le quiero decir, le quiero hacer, y si quieres, tú también, si quieres contestarla, es sobre el tema de cómo una persona, que por ejemplo tú querías ser profesional, o yo, por ejemplo, me hubiera encantado ser profesional del ciclismo, sobre todo más ahora que me he puesto en serio más al ciclismo estos últimos 2 años. eh, claro, tener el objetivo de ser ciclista profesional, imagínate, empiezas a crecer, te metes en equipos, ya eres más o menos, ya estás cobrando de ciclista, y que te digan de repente lo que dices tú, en un equipo ya por ejemplo, de segunda, mismamente, te digan, no, no, que eres gregario del equipo, o ya te fichen como gregario. ¿Cómo a la mente del ciclista, o sea, claro, le tiene que sentar el hecho de, mira, tu rol ahora en el equipo va a ser gregario? Que a ver, la mayoría de ciclistas son gregarios, lógicamente, y siempre será uno, dos, tres de cada equipo los que sean cabeza, ¿no? Pero pues no sé, como el típico niño, bueno, todos somos el típico niño que quiere ser el mejor en algo, y que de repente, en vez de ser el mejor en algo, seas como el tercero, cuarto, quinto, que tampoco está mal, lógicamente, porque a mí me encantaría, porque para ser gregario tela, o sea, para toda la gente que nos esté escuchando, tela, tela, pero claro, es un shock, y a este chico, al ciclista profesional que vendrá, se lo preguntaré, pero en tu caso, ¿cómo lo pueden afrontar? Aunque no seas psicólogo, pero ¿cómo lo pueden afrontar? Porque a mí me parece brutal el hecho de decir, mira, pues no, el rol de este equipo vas a ser gregario. Pero tú has estado con muchos, ¿no? Entonces, La inmensa mayoría del por, pelotón por eso son te digo. gregarios. Bajo mi punto de vista y personalmente simplificando Ujú, mucho, en el pelotón solo hay dos tipos de corredores, ujú, los que ganan carreras y los que están para que otros ganen carreras claro. y tienen que hacer que ganen carreras. Entonces, esto consiste en darte cuenta rápido en qué lado estás Ujú, y darte cuenta también muchas veces dentro del equipo en el que estás, aunque tú fuera de ese equipo vinieras de ser un ganador o tú consideres que puedas ujú, ser un ganador, si desde el equipo se te ha asignado el rol de gregario, tienes que claro. asumirlo y entender que gracias a hacerlo muy bien puede que algún día tengas esa oportunidad, tengas Ujú, esos destellos y te ganes esa plaza como líder, pero para mí es fundamental entender rápido cuál es tu rol ujú, y desempeñarlo lo mejor que sepas. O sea, a mí siempre me gusta decir que o lo haces al 100% o no lo haces. En mi vida siempre he ido funcionando así. ujú. A medias tintas normalmente nunca salen bien las cosas. Pues si vas a hacer de gregario, hazlo al 100%, hazlo lo mejor que sepas, porque es que la vida del gregario muchas veces es mucho más larga que la del líder. Te quitas de Sí. presiones, el salario por supuesto no va a ser el mismo, la repercusión mediática no va a ser la misma, pero te revalorizas en tu rol, en tu función y, y aportas al equipo y te conviertes en una pieza clave del equipo. Lamentablemente el sistema de puntos no ha Ya. beneficiado a que esto se potencie, pero todavía vemos que los mejores gregarios del mundo están muy bien valorados. Sí, sí, sí. Y bueno, dejando esto que bueno, era que me interesaba porque, joder, ya que te tenemos aquí, me interesa porque has trabajado con equipos profesionales,
y me interesaba tu opinión. Me comentabas, bueno, antes de iniciar el podcast, que bueno, has trabajado con varios equipos, etcétera, aunque yo ya tenía información de ti, pero has trabajado con varios equipos. Bueno, también has estado en mundiales, has estado con la selección española, desde juveniles hasta féminas, etcétera. Me gustaría que me comentaras desde que iniciaste hasta ahora, o bueno, sobre todo cuando iniciaste, porque claro, todos tenemos como la persona idolatrada, lo que me estabas comentando de Indurain, para llegar a desde juveniles, féminas, luego BTT, luego carretera, etcétera, siendo fisioterapeuta y llevando un recorrido poco a poco hasta poder llegar a trabajar con el Eolo, trabajar con el QBK, etcétera. ¿Quién ha sido tu mentor, que digamos, o más bien tu modelo a seguir? Porque normalmente tenemos siempre a gente que pues lo tenemos ahí puede ser de tu familia o puede ser, pues lo que te digo, por ejemplo, Alberto Contador, que es amigo tuyo personal, o cualquier persona así influyente. ¿Quién ha sido tu modelo a seguir, que digamos? Pues esa es buena pregunta, porque se le Claro. puede entrar por diferentes vías. Mira, debo decir que en mi habitación no Mm, tenía muchos pósters, no era muy de tener pósters, ujú, pero había dos de ellos, eran uno de Alberto Contador, otro de Alejandro Valverde, ujú, y ese niño Jesús que pegaba los pósters con 17 añitos, ujú. o 16, o no recuerdo mismo qué edad sería. Ha tenido la suerte de poder trabajar con ambos, compartir una amistad bastante estrecha y orgulloso de ello con Alberto, y con Alejandro tener una relación de lujo cada vez que voy por Murcia, él poder ir a entrenar con él, Qué guay. estar en el mundial que él ganó, donde ganó el mundial que él ganó Ujú. en Austria, ser parte de ese staff. Para mí ha sido un sueño cumplido, y digamos que a nivel profesional, como ciclistas profesionales, han sido mis referentes, y he podido cruzar la barrera, digamos, Sí. y estar al otro lado junto a ellos, y eso para mí ha sido una suerte brutal. Y luego como mentores a nivel profesional Ujú. dentro del mundillo, nadie te enseña. Esto es un oficio Ya. que se aprende pues porque te gusta mucho el ciclismo y lo conoces y lo has practicado normalmente, Ujú, y porque vas fijándote de los veteranos, de la gente que te puede enseñar. Hay un muy buen amigo, Egoitz ujú. Aguirre, ya no ejerce, también cambió de vida hace años, que fue de los que más me ayudó cuando empecé. Luego se puede decir también o destacar Oli Cookson, Ujú, que bueno, compartía amistad porque entrenábamos juntos en Madrid, de una historia muy rocambolesca, su mujer española y tal, ujú, que ahora mismo es director deportivo en Ineos, ujú. y me llevo muy bien con él. Él me ha ayudado y me ha asesorado muchísimo, me ha dado mucha paz, mucha calma. Y luego como referentes dentro del pelotón, pues mira, Tex, el mítico José Ujú, Teixeira, que es yo creo el hombre más veterano y que más carreras lleva como masajista dentro del pelotón. ujú, He aprendido muchísimo de él, sobre todo su actitud, su forma de afrontar los problemas que van surgiendo, porque al final en este trabajo nunca hay un día ujú. igual a otro. Alejandro Torralbo, el mecánico de Karimo, está en UAE, ambos están en UAE, de hecho. Ujú. Hacer habitación con él también ha sido un aprendizaje muy bueno, pero es que luego también tenemos a Rayito, tenemos a Esteban Peña. He aprendido de tanta gente, o sea, como he dicho antes, Ujú. soy un afortunado en esta vida por haber estado muy bien rodeado y haberme mucha gente buena, haberme permitido abrir esa puerta y entrar y compartir vida con ellos, y he aprendido de todos. Es que hasta de los malos se aprende, porque de los malos Sí, se sí, aprenden las cosas que no se tiene que sí, hacer. sí, 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 de los errores. Sí, sí, sí. Y, y luego hablando de que has estado en el Mundial con Valverde, en Innsbruck, ¿no? Sí. ¿Qué sensación fue cuando cruzó la meta? Porque supongo que tú eras de los staff que estaban esperando en meta, ¿no? ¿O dónde estabas en el momento que cruzó la meta? Porque para mí, el momento que cruzó, que lo tengo en la mente ahora, y sobre todo el comentarista, lo que estaba comentando, Alejandro Valverde, tal, no sé qué, guay, ya casi llorando, todos. ¿Tú estuviste en meta al momento? Porque debió ser brutal, ¿no? ¿O cómo fue? En los mundiales Ujú, siempre hay dos box sí. de asistencia, normalmente cada uno en un extremo del circuito. Ujú, Concretamente en esa carrera yo estaba en el box de arriba del puerto, el ujú. puerto este que subían un montón de Sí, veces sí. antes del hall o gel, Ujú, del repecho este tan duro.
el que pasaban tantas veces, estábamos ahí arriba y éramos 3 masajistas con 2 mecánicos repartidos en los últimos kilómetros del puerto. Y en el box que está junto a meta estaba el resto de masajistas, fisios y mecánicos. Ujú. Y en meta estaba pues el masajista Sí, el que personal de lleva... siempre de Valverde, Sí. que es Scámez, que es amigo íntimo siempre, y el difunto Peptoni, que en paz descanse, Ujú. que es, mira, otra de las personas que más me ha enseñado y con las que más he aprendido. Y nosotros estábamos arriba, y de hecho nosotros teníamos comunicación directa con Claro. el coche y con el box, pero los ciclistas en los mundiales no llevan pinganillo. Ya, ya, ya. Entonces era súper entretenido y divertido, a la vez que estresante, Mm. intentar pasar la comunicación que el director te pedía en un bullicio de gente enorme, Ujú. pasando a toda mecha, porque coronando el puerto iban a una velocidad de espanto. Prácticamente ese mundial se lanzó muy pronto, Ujú. digamos, la carrera. Y cuando pasaron por última vez, sin necesidad de hablar, Ujú. teníamos una pantalla gigante allí porque ahí era una fiesta, Sí. sin necesidad de hablar, todo el staff español llegamos y nos cogimos y estaríamos pues media hora, 40 minutos, desde que pasó el Hostias. último corredor español hasta que crucé meta agarrados. Y yo solo recuerdo ver a Valverde lanzar el sprint, Ujú. todos gritar prácticamente al unísono muy pronto, y de repente parecía que Bardet le adelantaba, no le adelanta, y ya pues conforme cruzó meta, solo recuerdo Buah. gritos, saltos, cerveza aparecer por nuestras manos, no podemos beber cuando Sí, estamos sí. de otros compañeros, del staff, o sea, de compañeros de otras selecciones, Ujú. de aficionados. Yo, de hecho, no recuerdo muy bien cómo ni por qué. Mis gafas aparecieron por el suelo completamente reventadas. Digo, bueno. Hostias. Y nada, de allí ya sí que fuimos a meta con el coche, cuando una vez que recogimos todo, y ya celebramos en el autobús y luego en el hotel. Y bueno, pues Buah, fue una noche inolvidable. Fue uno de los mejores días de mi vida. qué locura. Y hablando de esto, de que has estado en grandes carreras, ¿cuál sería la carrera más mítica en la que has estado dentro de un equipo? Pues ya sea Qhubeka o sea cualquier equipo en el que hayas estado profesional, o en el Mundial incluso. ¿Qué carreras míticas te quedarías? Por ejemplo, el Tour de Francia, ¿cuál es o incluso que no sean tan grandes, ¿cuál es el que tienes más aprecio, más que te haya gustado? A ver, estar en el Tour es el Tour, es la más Ujú. grande. Creo que es el segundo evento anual más grande a nivel deportivo del mundo. Ujú. Después de la Super Bowl, es gigantesco. O sea, el Tour es sobredimensionado comparado con cualquier otra carrera. Ujú. A nivel de logística, de gente, de espectadores, de repercusión, de todo. Y es una gozada descubrirlo, pero a la vez no es el mejor para trabajar y disfrutar. La verdad, como auxiliar es Ujú. tremendamente estresante. De las 3 grandes, el Giro de Italia tiene algo especial porque Italia se vuelca, es una fiesta, cada pueblo está decorado, se Ujú. declara día festivo, hay niños, hay gente, es una pasada. Luego cruzas Dolomitas, que es mi rincón del mundo favorito, eso Mm. parece hecho por ordenador, es una locura. La Vuelta a España es la de casa y es que me encanta para trabajarla, porque además, a diferencia de las otras dos, pues a nivel de gastronomía es súper variada, Claro. la conoces, Mm. los hoteles suelen ser, el promedio de los hoteles mucho mejor que el de las otras dos, Ujú. está ya casi a final de año, mucho más relajado. La Vuelta a España a mí es una de las 3 grandes la que más me gusta hacer. Ujú. Y luego de las carreras y míticas te diría que, hostia, Rubé tiene Ya. un toque místico, pero es que Strade Bianche se ha convertido Buah. en un icono. Esas dos, ostras, Ya. molan mucho. Y Y has... luego hay una que Ujú. casi nadie menciona y a mí me encantaba hacer, y es Tour Down Under. Irte a Sí, sí. Australia 6 semanas en enero, el calorcito, la primera carrera, primer contacto con el nuevo material, con la nueva Ujú. ropa, con los corredores. Siempre no sé, me llenaba mucho, me gustaba. Ujú. Y Strade Bianche, ¿has estado en alguna? Sí, ¿no? Sí, he hecho dos. Pues qué guay. Es que ahora, para mí, lo que comentas, o sea, se está convirtiendo en algo muy heavy. Sobre todo, cómo llegan los ciclistas a meta. O sea, me parece una barbaridad. O sea, y sobre todo la gente que hace ciclismo, lo practica, y sobre todo la gente, pues eso, que
que quiere mejorar y está en esas franjas ya de vatios en los cuales dar un paso es muy complicado, ver los datos que mueve la gente en una carrera como esta, la velocidad media en la que van y en qué situación van, porque claro, no es lo mismo el Tour de Francia en una etapa llana con solecito de puta madre sin casi viento que una Strade Bianche. O sea, es una barbaridad. O sea, es brutal, es Es brutal. que Strade Bianche cuenta con que en Toscana no hay un palmo llano. Pero es que Buah. encima en Strade Bianche durante 200 kilómetros buscan los Sí, repechos más sí. infames que te puedas imaginar Sí, sí. y a eso le añades kilómetros y kilómetros de esos repechos infames en subida y en bajada de este rato. Buah. Entonces, con el coche, cuando vas por delante de carrera o cuando vas intentando, después de un avituallamiento, intentar llegar a otro punto de asistencia y demás, Buah. llegas a pasar un poco de miedo porque la polvareda que se levanta, no ves nada, unas pendientes de subida y de bajada Sí. brutales y encima lo que decimos es que no llega a 200 kilómetros, de hecho es lo que se le critica para no ser un monumento, que necesitaría más kilometraje, Ujú. pero es que salen creo que son 4.000 de desnivel y sin una subida larga, es que no hay un palmo llano, es brutal, o sea, Buah. visto por la tele es espectacular, pero una vez que estás en Toscana, que es lo que es a nivel paisajístico es también una locura, Ujú. es brutal, o sea, es durísima, esa prueba es durísima. Ujú. Y como me comentabas que, pues eso, que has estado en el Tour de Francia, en la Vuelta a España, etcétera, coméntanos también que, bueno, antes nos has dicho alguna cosilla de en qué equipos has estado, pero me gustaría, y bueno, nos gustaría a todos, saber, pues, sobre todo las primeras pinitos, los primeros cosillas que estabas haciendo en equipos pequeñitos hasta a qué llegaste, como trabajar, por ejemplo, ahora bueno, hace poco con el Eolo, etcétera, desde el inicio, más o menos, que nos digas qué equipos para la gente que, bueno, sea muy fanática del ciclismo, seguro que lo va a saber y nos gustaría a todos saberlo. Más o menos, a ver, habrá muchos, pero de los que más tengas recuerdo, cariño, etcétera, nos comentes un poco la trayectoria que has tenido. Pues, como decía, estoy con una sensación encontrada porque se le Mm, tiene cariño a esos primeros equipos ya. y, sin embargo, era un curro, era una absoluta locura. A ver, al final, como comentaba antes, tú empiezas como freelance, estás estudiando, Ujú, bueno, en ese caso todavía no estaba estudiando fisioterapia, pero tienes un curso de quiromasaje y tienes fines de semana que puedes completar, sacarte un ujú, dinerito, y fue todo muy doméstico al principio, equipos sobre todo juveniles, ujú, algún sub-23, para hacer alguna carrera muy concreta con ellos, sobre todo ir a aprender. ujú, Algunas veces no estaba ni remunerado, la remuneración era lo que decidían darme los chavales cuando terminaba el periplo. De ahí ya empecé con Féminas, con el Ointec, ujú, del que guardo muy, muy buen recuerdo. Empezaba también al estar como freelance, pues vas cuadrando, también haciendo ya cositas con mountain bike, con MMR, con Coloma, una de ujú. esas grandísimas personas que tengo la suerte de haberme encontrado en todo este camino. Estuviste en su Eh, gran auge, ¿no? Con Coloma, más o menos, ¿o no? sí, sí, Joder, sí, qué sí. guay. De hecho, en Río, en principio, yo iba a estar allí, pero bueno, Buah, llegó al final una decisión de última hora y no estuve allí. Y esa es la buah, espinita que creo que se me ha quedado en todo esto. qué locura. Eh, y luego ya, pues poquito a poco te van llamando otros equipos. Y un año hice con Sky como freelance cerca de 40 días. Ujú, Ahí ya haces contactos mientras estás en World Tour. Empiezo a hacer con Dimension Data. Todavía seguía ujú, haciendo cositas con mountain bike. Con la selección española ya llevaba tiempo haciendo, sobre todo con féminas. Y europeos, mundiales, Juegos del Mediterráneo también ujú, y ya pues recalo en Dimension Data Full Time, pasa a ser NTT y de ahí a Eolo, que es el último equipo en el que he estado. ujú. Joder, qué guay. Me parece una locura haber trabajado con tantos equipos que hay mucha gente que Bueno, y a, seguro. a- a todo esto hay que sumarle, perdona que te haya cortado, Sí. el Centro Mundial de Ciclismo de la UCI, el centro de alto rendimiento que Buah, tienen en Suiza, que también he estado allí trabajando de fisio full time, y allí sí que buah. hacía pista, hacía BMX, que ese fue uno de los grandes retos, BMX. trabajar con, Buah. sí, los mayores datos de vatios, de picos de vatio de potencia que he visto nunca han sido en corredores de BMX, de locos. Hostias.
el trabajo de fuerza que hacen, el trabajo de pliometría es absolutamente fascinante. Allí también tenían féminas, tenían juveniles, Ujú. tenían sub-23, tenían ahí era un popurrí y bueno, lo hacía divertido. Hostias, Ahora lo miro, mucho lo veo y curro. digo, ostras, igual no paso otra vez por ese aro, pero cuando tienes la Hostias. energía Ya, ya, ya. y esa edad y esa ganas de comer del mundo, de ambición, ¡buah! ¿Y, qué- Es una gozada que cada día sea diferente y haya retos todos los días. y qué picos de potencia, perdona que te diga, porque en BMX, más o menos, ¿qué potencia están manejando los de BMX? Porque me parece muy loco. En hombres, los mejores, depende, claro, por Ya, supuesto, ya. de su peso, pero aquí había más de dos que pasaban de 2000 vatios. Buah, 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 buah. Y, y no es que estuviese mal calibrada la watt bike, no es que estuviese, porque Buah, lo lo hacían en hacían watt en. bike, lo hacía Buah, buah, brutal, buah. Lo hacían brutal. Tendríais que sujetar la bici, ¿no? Porque o anclada al suelo, pero vamos. Sí, sí, teníamos que Por sujetarla. eso. De hecho, allí en el centro de la UCI, al ser INEF y al ser Ajá, fisio, yo tenía una doble función, digamos. Por las mañanas, sobre todo, ajá. auxiliaba a los entrenadores, Ah, haciendo los vale. test, Sí, sí, acompañándoles por con las eso. sesiones de fuerza y demás. Pero es que teníamos, por ejemplo, un corredor de BMX Ah. que yo nunca había visto a nadie hacer un salto a pies juntos y saltar más allá de su altura. Poner Buah, una valla sin carrerilla, sin impulso previo, buah, simplemente un CMJ y buah, saltar un listón de su altura. Eso es, buah, buah, buah. pues es un corredor de BMX. Los vatios que debe mover, porque si ya salta a su altura con un único salto a pies juntos, sin carrilla ni nada, debe ser, o sea, bueno, debe coger la bicicleta y le aparte, o sea, literalmente, o sea, si ya Es, me. es, este no daba unos super vatios porque era muy ligerito, también por eso saltaba mucho. Sí, sí, Era lo opuesto al prototipo de corredor de sí, BMX, era bueno, muy, pero, muy bajito pero y vatio kilo, bueno, o sea, el bueno, vatio kilo de eso de locos. es. Yo de hecho, Ahora, me queda flipado con lo que han sacado ahora el hombre este, creo que es suizo-francés, el que ha hecho en pista el récord de vatios máximos de pico, 2050, ¿no? Más o menos hace poco. ¿Me suena a mí? Sí, me suena a mí. es posible, no lo he visto, Algo, pero es algo así posible. de 2000 y pico, bueno, la gente que lo sepa que lo deje en comentarios, pero algo así de 2000 y pico. Y ahora que me comentas tú de que había los profesionales del alto rendimiento allí en la UCI, que está en los de BMX, estén sacando 2000, me queda a cuadros, porque digo, no me jodas, si hace poco leí eso de que un chico había alcanzado los 2050, digo, joder, pues si me acabas de decir que entrenando sacan picos de BMX de 2000, que me parece una locura. Para toda la gente que practique ciclismo, o sea, rondar los Sí, sí, sí. 1300. O sea, ya, ya dices, madre, qué locura. También piensa, claro, que la aplicación de potencia que tiene uno de BMX, es que Ujú. el BMX son 15 segundos de Ya, esfuerzo, que son también, sí, a sí. intervalos de pedaleadas de 5 o 6 segundos. Y luego es un test que está hecho en una watt bike, que posiblemente esté en francés, en una bici de pista, con los desarrollos. Ujú. Sabes tú que la curva, digamos que la curva fuerza-velocidad, que es lo que te mide Sí, la potencia, en los test que yo digo, han podido jugar con ella. El pobre este francés no tendría el desarrollo que tocaba y buah, apretar fuerte los pedales. Pero sí, sí, buah. es una locura. Es una locura. Pueden encender una tostadora con Sí, 2000, sí, o sea, con 2000 y pico pueden encender una tostadora literalmente, ¿eh? sí, sí, sí. Increíble. Pero bueno, y el tema de trabajar con equipos profesionales, ya nos has comentado pues eso, que has trabajado en varias vueltas con ciclistas pues en referentes y de top mundiales. ¿Tienes algún ciclista favorito actualmente? Cuéntanos, porque todos tenemos el típico, yo que sea, para mí, sí que, bueno, ya vas a saber quién es. Para mí tengo como dos vertientes, seguramente me lo ibas a decir tú. Pues está el típico ciclista que te gusta por cómo es y cómo corre, y luego, pues, lógicamente, el mejor de todos. Pero en tu caso, ¿cuál sería el ciclista top actualmente de tanto de personalidad como el mejor? En mi caso, yo diría, porque ya lo digo si mucha gente si lo sabe, si quiere saberlo, Pogačar para mí sería como el primero, pero para mí Van Aert nada que ver con el resto, o sea, no tiene color. Actualmente, estamos hablando de actualidad. Te los voy a copiar. Porque, a ver, además como persona,
Ujú, y como ciclista, más allá de lo que hay en la carretera, ujú. Pogačar, pero es que además es un corredorazo Sí, espectacular, pero eso es que es un buen tío, o sea, sí, Pogačar sí. es un buen chaval, es un tío de lujo. Mm. Pero si tú me tuvieses que decir, oye Jesús, te permito ser durante un año el ciclista que tú elijas, el que tú quieres. Para mí el ciclista completo ahora mismo es Van Aert, es que lo hace todo. Es que es una locura lo Sí, de ese hombre. sí, sí. Es que hasta corre a pata rápido, es que Es una locura. es, De hecho, hace poco estuvieron bueno, hace 2 días literalmente, que es cuando se fueron de Alicante, de Denia y la zona de Ondara, etcétera. Y yo, la empresa Confanté la tenemos en Pego y claro, yo he estado todas estas semanas entrenando allí y bueno, no sé si a la gente que nos esté escuchando, bueno, tú sí, porque siempre has estado con profesionales, pero yo por primera vez me juntaba con un pelotón profesional en la cartera e ir a rueda, el Col de Rates, ¿vale? El Col de Rates, ir a rueda del Loto Soudal, que dices, bueno, dentro de lo que cabe, no es, yo que sé, un UAE o yo que sé, o no es un tal, ¿no? Ir con el Loto Soudal a rueda, subir el Col de Rates literalmente a 17 minutos y yo yendo a 5 vatio kilo. Y toda la gente, que yo iba a rueda, o sea, 6 personas por delante mía y yo a 5 vatio kilo. O sea, sin sentido. Yo indo reventado y toda la gente, bueno, el de delante mía iba hablando con el otro, o sea, me parece brutal, o sea, el nivel de... Es que no lo sé, o sea, bueno, tú no estarás sorprendido, ¿no? Porque tú seguro que habrás salido con profesionales. sí, sí, claro, de hecho he O entrenado con ellos sea, bastante. por eso te No digo. solo, o sea, no solo en mi vida personal cuando he estado en Ujú, casa, sino incluso en los training camps, a veces he podido salir con ellos y demás. ujú, Y para que te hagas una idea, mm, Mark Cavendish, que sí, siempre se le tiene como el típico que no sube nada, que es un paquete, sí, sprinter a eh, fuego, sí. suelta casi cualquier sub-23. Estando bien, Sí, Mark le suelta. Y es el sprinter, es el sí, que no sí, manda nada. sí, sí. Pues que para poder sprintar tienes que llegar. Ya, Y para llegar tienes que tener tienes que tener un vatio kilo que la mayoría en no, 10 no. vidas no alcanzaría. De hecho, yo lo notaba porque, claro, por ejemplo, estuve también subiendo el Val de Evo con el UAE y con el Jumbo y estaba el UAE haciendo series. Bueno, varios de algunos del UAE. Estaba el pelotón y algunos están haciendo series en el Val de Evo. Y tenías que verles subir el Val de Evo yo a un ritmo constante porque estaba en zona 3, etcétera. Pues ellos, cuando iban en su zona 1, ¿vale? En su zona 1, porque yo creo que estarían descansando, pues yo les alcanzaba. Pues cuando metían su zona, que no sé cuál es, porque a ver, sí, o sea, yo intuía cuál era porque cuando volvía a cogerles, hombre, se notaba la respiración, ¿no? Pero, o sea, ver a una persona subir, o sea, pasarme yo qué sé, no sé, a 35 por hora en una pendiente, no sé qué estamos hablando en el Valdevo, del 8 alguna parte, me parecía una locura, parecía un Ferrari al lado tuyo, o sea, literalmente, o sea, ¡pium! Y tú, pues qué bien. O sea, muy loco, muy loco, muy loco. Cuando estás trabajando en el ciclismo y te toca un avituallamiento en un Ujú, puerto y demás, tú habitualmente tiras un poco de instinto, a ti te dicen un punto kilométrico, pero bueno, ujú, vas viendo cuál es el lugar más indicado, pues porque la carretera es un poco más ancha, porque puedes dejar el coche un poquito antes para que lo vean y luego te subes, tal. Pues yo a día bueno, a día de hoy ya no, porque no estoy con ellos, pero yo recurrentemente me ujú, sorprendía ujú. de, bueno, pues aquí pasarán más o menos tranquilos, empieza a aplanar un poquito y a la velocidad a la que a Ya, veces ya. llegaban por puntos en los que tú estimas que va a ser muy fácil dar un bidón. Eh, recuerdo una etapa en el Giro de Italia, creo que no sé si fue el 17 o el 18, Ujú, que enlazaban, creo que salían de África y subían Valparola y otro. Bueno, pues coronando Valparola hay un pequeño giro izquierda y hace como una especie de falso llano. ujú. Pues yo me puse antes de ese falso llano, porque todavía había algo de pendiente, y pensando en que cogerían el bidón tranquilamente, lo meterían, bueno, venían tan encunetados Buah, que tuvieron que no pudieron coger bidón porque frenaban antes de buah. pegar el giro y decías, pero por favor, que es que van subiendo, que es que acaban de subir un puerto de primera, esto es la parte de arriba y todavía les quedan 100 kilómetros más de etapa, que además Buah.
es que no me acuerdo dónde acababa, pero vamos, recuerdo el Paso Valparola Ujú. porque recuerdo que me tomé un café en el albergue que hay arriba, que es Ujú. de los sitios, hay una terracita, un sitio espectacular esperando a que llegase la carrera, Joder. y tengo un buen recuerdo de ese puerto. Es una locura. Ya te digo, yo esta vez, estas semanas que he estado por allí, es la primera vez que veo a profesionales literalmente más de cerca, ciclistas, ¿vale? No triatletas, ciclistas. Y es que es otro mundo, o sea, de hecho una locura. Pero bueno, dejando de lado esto, que hablando también de, pues eso, de ser fisioterapeuta de grandes corredores, dime a nivel personal, ¿quién ha sido de ciclistas profesionales o de los más influyentes con los que has trabajado en los equipos que hayas estado, con el que más trato hayas tenido o que digas, joder, pues con él, tratándole, siendo fisio de él, etcétera, del equipo, he estado súper a gusto? Pues uno de ellos fue con Omar Fraile, Ujú. porque además cuando yo corría en sub-23 compartíamos pelotón. Hostias. Él ganaba las carreras y me dejaba a mí fuera de control. Ay. Y ya nos conocíamos de antes y con el tiempo incluso teníamos bastantes amigos en común y habíamos coincidido, entonces ya nos conocíamos y había muy buen feeling. De hecho, básicamente siempre que coincidíamos en carrera Ujú. estaba conmigo en masaje. Con Igor Antón, que además coincidió durante muchas carreras, que ellos iban juntos Ujú. y venían conmigo a masaje los dos y la verdad que fue un tiempo muy, muy bueno. Y luego también con Ben O'Connor. Con Ben O'Connor, Ostras. desde que entró en el equipo en Dimension Data, la conexión fue brutal, fue buenísima. Ujú. Y aún a día de hoy la relación es muy buena. De hecho, cuando estuvimos en la salida de la Vuelta a España este año, que estuve Ujú. con mi niño saludando a la gente y demás, salió, literalmente corrió a darme un abrazo y ver al Peque. Y, bueno, Ujú. para mí fue, de hecho todavía mantengo muy buen contacto con él y demás. No, Ujú. la verdad que, no sé, incluso con Cavendish, que tiene muy mala prensa a veces Sí, sí, sí. porque es un poco agresivo, digamos, en ciertas cosas en carrera. He estado en Mallorca con él varios días, los dos, y súper guay, entrenando, masaje, cenar, tal, y Ujú. súper bien. De hecho, a Mark Cavendish le he visto, creo que le he visto con el equipo el otro día en Vallevo en el puerto arriba, haciendo un test con Alaphilippe, etcétera. O sea que me parece brutal. O sea que ya está con toda esta gente. De hecho, yo los he visto mucho y no he pedido ni una foto para que veas que también lo pienso por su parte. O siendo, imagínate, si yo fuera ciclista profesional, tampoco me gustaría, o yo qué sé, estoy en mi mundo, etcétera, pues una foto tal, entonces nunca las pido y de hecho es que me parece como, no sé, o sea, en plan, ¿sabes? Prefiero ir en el pelotón, etcétera, y vivir esa experiencia que fue brutal que una foto. Pero bueno, en el tema a nivel nutricional, ya que me has dicho que has estado con Omar Fraile, etcétera, que para mí también es un referente, de hecho le sigo en Instagram, etcétera, y es una persona que le sigo mucho, ahora está en el Ineos, ¿no? Sí, exacto. Y el que nos has comentado antes, que siempre se me olvida el nombre, está en AG2R, ¿no? Ben O'Connor, sí, Bueno, en la con está en G2R. G2R. Sí, sí. Pues de todos los equipos en los que has estado, a nivel nutricional, ¿hay algo que destacarías? Porque yo como nutricionista me parece interesante porque he leído mucho y pues muchas entrevistas que han hecho a muchos ciclistas, etcétera. Hay costumbres raras, por lo que he escuchado. Sí que es verdad que hay nutricionistas en equipo, etcétera, y bueno, también sé que hay nutricionistas en equipos más pequeñitos que llevan la nutrición general y no específica, porque he trabajado también con equipos, o sea, con ciclistas profesionales de equipos de segunda, pero individualmente, no con el equipo. Entonces sé que realmente no dan una nutrición específica en equipos más pequeños, por seguramente presupuesto. Pero a nivel nutricional, que tú hayas estado en el equipo, ¿has visto alguna costumbre que digas, buah, están en el pelotón ganando y tienen esta costumbre? O sea, me parece, no tiene ningún sentido. El tema de la nutrición es curioso porque, claro, la Ujú. ciencia evoluciona muy rápido Claro. y todavía más rápido a veces se quiere ir en el alto rendimiento porque al final
todo aquello, todo ese pasito que vayas por delante de los demás Sí, es distancia que les estás ganando. sí, sí, Y la nutrición es uno de los tres lados sí, de sí. la pirámide del rendimiento, junto con el descanso y el Mm. entrenamiento. Entonces se han visto cosas muy raras, cosas, sí, hemos visto experimentos y pruebas y yo qué sé. De hecho, en Dimension Data, por ejemplo, han pasado diferentes grupos de rendimiento, diferentes grupos de nutrición. Ujú. Incluso a mitad de año hemos llegado a cambiar y Hostias. pues siempre al final se buscaba un poco esa idea revolucionaria cuando los resultados no salen y demás Ujú. y se probaba pues de todo, no sé, desde hacer los bidones de alimento directamente nosotros, con maltodextrina, Sí. fructosa y sal del Himalaya, eh, Ya. desde corredores que se alimentan casi exclusivamente a base de tortitas de arroz y de arroz. Sí, sí. Ha habido cosas bastante trambólicas, Locas. Sí, sí. bastante locas, pero yo lo que sí que destacaría es que en alto rendimiento, al menos lo que yo he vivido, lo que yo he visto, Ujú. lo que se busca muchísimo, muchísimo, muchísimo es la independencia del corredor. Enseñar al corredor, se le Ujú. dan las pautas, se le educa para que él sea capaz de gestionar, Gestionarlo. porque Mm. al final el ciclismo, a diferencia, por ejemplo, del atletismo, que es el último deporte que está practicando un poquito más, tú en maratón, tú sabes a la Sí, intensidad a la que vas a sí, salir sí, y es un ritmo constante. En ciclismo, ostras, nunca sabes sí, cómo va a suceder la etapa, si de repente va a haber abanicos, si al final se va a poner a llover, va a hacer frío, sí. si te va a tocar currar porque resulta que se te ha metido uno peligroso en fuga, si arrancan de pito y se vuelve todo loco, por ejemplo, como hizo Alberto Contador en Peresud hace Mm. unos años Sí. en el Tour. Entonces, tienen que ellos aprender a Gestionarlo. gestionarse muy, muy, muy bien, sí. Mm. Qué guay. Pues la verdad que, bueno, de hecho yo escuché, no sé si lo habrás visto, eh, bueno, he visto estudios científicos que se han hecho con el Sky, etcétera, que es lo que estabas comentando tú, muchos experimentos y tal, y hay mil cosas que se han probado y se ha testeado, desde lo que dices tú hasta periodización, sobre todo al final, ahora sobre todo estos últimos tiempos, periodización de los carbohidratos en momentos de etapa llana, etapa de altura, etcétera, y bueno, hay mucha ciencia a través, sobre todo en el Sky y en varios equipos, sobre todo en el SCO también hay muchos, pero dejando de lado lo que es más ciencia, el tema de anécdota, lo que te estaba diciendo, es decir, por ejemplo, escuché no me acuerdo quién era porque fue una entrevista hace ya años, de que antes de pues una etapa, imagínate llana, no me acuerdo qué etapa sería, que tenía una costumbre de tomarse dos, ¿cómo se llaman? Estos bollería industrial que es como Pantera Rosa, creo que es, pero no es Pantera rosa, sí. sí, Pantera Rosa, creo que es. Y tenía costumbre de tomarse dos Panteras Rosas antes de ir a, pues eso, a salida. Y luego, pues lógicamente, sí, la planificación, lo que llevaran de planificado por parte del nutricionista o por parte de la persona, etcétera, ¿no? Pero, ¿cosas de esto lo has visto tú en el pelotón o no? Pues mira, sí, pero ahora no me viene a la mente ningún caso concreto. Sí, Sí que me viene, por ejemplo, uno de que para ciertas etapas te pedía, pero claro, todo esto a escondidas, unas Pringles y una cerveza en la hombre, habitación hombre. del hotel o si había un traslado muy largo. Y luego corredores, que esto es Ujú, curioso, que nosotros el staff habitualmente tira de bocadillos ujú, y muchas veces en la mochila de meta, además de un tupper con arroz o lo que sea, ujú, llevas un bocadillo de reserva por si el control antidoping se alarga, por si tienes dos corredores en podium, porque uno ha ganado el de control o lo que sea, para que puedan comer algo de carbohidrato además del recovery ujú. lo más rápido posible. Lo demás ya lo comen ellos en el bus. Pues de corredores, te cambio mi arroz por tu... Pues lo típico es que suben al bus, se duchan, se cambian y según cómo sea el traslado, merece más la pena que el corredor venga en el coche Claro. contigo y vas a toda mecha, bueno, a toda mecha, a lo que Mm, permite la mm. ley, al hotel porque el autobús es más lento, se han duchado y vienen con su comida. Y es muy típico que cojan y digan, te doy mi arroz o mi pasta o mi patata si me das tu bocadillo.
Y claro, porque normalmente el staff tiene una bolsita de papel Ajá. o un tipo, sí, un tipo tartera para llevar toda la comida que llevamos en Ujú. cada coche, que se distribuye, y siempre sobra algo. Y lo ves que van a por ello. Y es bastante recurrente corredores que te hacen la negociación. Te cambio 100 gramos de arroz por un bocata de salchichón, por Sí, sí, por favor. un bocata de jamón y queso, ¿sabes? Sí, Que lo, sí. lo cogen con pasión. Sí, sí, sí. Y, y el tema de los equipos ciclistas Pro Tour que has estado, que claro, lógicamente hay mucha gente, pues como comentábamos antes, que les gustaría seguir pues tu proceso, aunque tu proceso ha sido para mí de lo que mejor se puede tener en el ámbito profesional, porque sí que es verdad que es bonito a lo mejor pues empezar como, imagínate, nutricionista o como fisioterapeuta y de repente dar el boom, entrar, imagínate, en el UAE, que sí, que es la hostia, etcétera, pero tu trayectoria, como nos comentabas, desde trabajar desde la más base, luego féminas, BTT, juveniles, etcétera, todo esto hasta, pues lógicamente ya trabajar como Omar Freire, estar con el VAL, etcétera. Esa trayectoria es la que tenemos supuestamente o mucha gente del mundo del deporte idolatrada. ¿Qué consejo le darías a alguien que quiere seguir pues una carrera similar a la tuya o sí, en general, un consejo que nos puedas dar de cara a más o menos seguir, pues eso, un objetivo que en tu caso fue trabajar con ciclistas profesionales, no al principio, pero paso a paso fue a lo que ahora se está trabajando? ¿Y qué consejo le darías para llegar a eso? Pues, Es complicado. sinceramente, que no te... Sí, es complicado, porque cada caso es Claro. particular, es diferente, pero personalmente que no tenga prisa por Ujú. llegar arriba, porque cuando subes muy rápido caes bastante rápido, Ya, porque con la presión que hay en World Tour, con muchos ojos mirando, con mucho dinero en ya. juego, hay errores que no se permiten y errores que cometes por desconocimiento o por novato que te pueden hacer la cruz Ujú. y no vuelves a ese equipo, una puerta cerrada. Y cuando en un equipo te cierran la puerta, habitualmente te cierran en muchos Ya. otros equipos, porque todos nos conocemos. El ciclismo es una familia, para mí era mi segunda familia y así lo consideraba siempre. Ujú. Eh, Itinerante en la que se confía en unos y en otros. Entonces, antes de fichar a alguien, si saben que han trabajado en otro equipo, van a pedir referencias. Ya. Y mi consejo sería el aprender desde abajo, Mm. mancharte de barro, coger tablas, coger experiencia cuando no tienes medios, cuando vas a carreras de medio pelo, cuando duermes en hoteles de cualquier manera, Mm. curtirte un poquito ahí, que es, pues en mi caso, como ha sido el proceso, Mm. porque luego cuando llegas arriba, primero lo aprecias mucho, Sí. o sea, cuando aprecias mucho el tener una lavadora y una secadora en tu camión o estar en un hotel decente o no tener o tener un cocinero que te quita ese marrón. Y segundo, te da muchas armas para solventar problemas que te van a surgir aunque estés en la mejor carrera del mundo, Ujú. porque son problemas del ciclismo que tiene. Y es que incluso dentro del propio calendario World Tour o del calendario de equipos profesionales, no del World Tour están todas muy bien organizadas, la Ujú. mayoría, te encuentras carreras donde tienes que resolver verdaderos problemas. Bueno, y el World Tour, sin ir más lejos, una anécdota, el Ujú. Tour de Guangxi, una de las cosas que hay que hacer cuando llegas allí es irte a buscar una lavadora. Tienes que Hostias. comprar una lavadora y trasladar Hostias. esa lavadora de hotel a hotel y conectar una Mm. lavadora Buah. en el aseo de un hotel. Encima de los Wanda, estos 5 estrellas, super lujo que te meten, tienes que desmontar medio baño para poder Hostias. lavar la ropa cada día. Si tú Hostias. no has estado, si tú has estado siempre en una zona de confort, cuando sales de ahí, petas. Y claro, estás petando en una carrera World Tour con muchos ojos mirando. Entonces, bajo mi punto de vista, lo suyo es picar piedra abajo, hacer callo y luego cuando subes Ujú. arriba lo ves todo de otra manera. Qué guay. Y bueno, viendo que has trabajado en muchos equipos, pasaste del QBK al Eolo, que como vemos ahí en pantalla, bueno, toda la gente que nos esté viendo, justo en la parte, ahí, en la parte derecha de la Es verdad. pantalla tenéis ahí el maillot del Eolo, Es que Cometa. tengo ahí varios. Ostras, el Dimension Data, madre mía. Qué guay, qué guay. Eso me fliparía tenerlo en mi pared. Y viendo que ahí tenéis el maillot del Eolo Cometa, ¿cómo surgió? Bueno, pues lógicamente llegas ya trabajando en equipos profesionales.
¿cómo surgió el hecho de, pues mira, dejo en el caso de Cubeca, ¿no? ¿Fue el paso del Cubeca a Leolo o cómo fue ese proceso? Fue en NTT. NTT fue el último nombre Ah, porque vale. NTT es una empresa que Sí, absorbió a sí, sí. Dimension Data. Y bueno, en principio estaba la continuidad asegurada, Ujú, estaba todo en orden. Nosotros estábamos preparando ya para ir a la Vuelta a España, última carrera del año. Nos habían dicho que habíamos negociado todo, vamos todo hecho. Y a pocos días de la salida de la Vuelta a España, bueno, de viajar para ir a la Vuelta a España, porque ujú, tu trabajo para la Vuelta a España empieza como 10 días antes de que se dé la salida. eh, Nos dicen que NTT, el patrocinador, que rescinde el contrato Ostras, y que nos vamos a posiblemente a ver en la estacada. ostras. Normalmente los contratos en ciclismo se firman en julio, en el Tour se suelen firmar, los más tardíos, primeros de agosto. Ahí ya estábamos apurando demasiado, Ujú, para la Vuelta a España tiene que estar todo cerrado, veníamos de poca COVID, bastantes problemas. Y bueno, ujú, cuando nos dicen que no continúa el equipo, pues lo que hicimos todos es qué condiciones tenemos. El director general del equipo, Douglas Ryder, nos dice, pues caballeros, soy libre de buscar la vida porque la situación es crítica, ujú, yo voy a luchar por encontrar un patrocinador, que luego encontró con Asos ujú, y con NextHash, creo que se llamaba. ujú. Bueno, pues la cuestión es que conforme nos lo comunican, nos dicen que 5 o 6 horas después se va a hacer público. Hostias. En ese periodo de tiempo, pues empiezas a coger el teléfono, a hablar con unos equipos, con otros. La mayoría están cerrados, la plantilla. Tú, por si acaso, dices que estás dispuesto Ujú, a hacer menos días. En vez de coger freelance, que te cojan a ti como freelance fijo, digamos, cubre ujú. huecos de 100 días, de 120. Fue una situación bastante crítica. Y Buah, conforme se publica, minutos después me suena el teléfono y era Alberto. Y ostras. me dice, oye, ¿y esta noticia? Le cuento la historia y me dice, vale, pues Ujú, lo tengo a huevo. Que sepas que, claro, el equipo va a ujú. pasar de ser continental, es decir, un tercera Sí. división, que es semiprofesional, es profesional, Ujú, pero un poco en el limbo, a segunda división. ujú, Y pues el staff que tenemos es staff joven, staff que viene de los equipos sub-23, de los ujú. equipos juveniles, y no tenemos a nadie con experiencia en carreras Sí, profesionales grandes. sí, sí. Y tienes que venirte y directamente le dije que sí. Me dijo, bueno, vas a hablar con mi hermano, que es el manager general, digamos, Ujú, de Holocometa. Y así lo hicimos. Ya hablé con su hermano, cerramos condiciones ujú. y cerramos ese acuerdo. Luego hubo llamadas de vuelta de otros equipos World Tour, pero me motivó tanto el proyecto que no me planteaba echarme atrás, pese a que hasta el último momento, Ujú. desde Olo se me decía que, bueno, que cualquier decisión que tomase que sería válida. Y la verdad que ha sido una experiencia muy, muy bonita el llegar a un equipo que está surgiendo. Ya, muy guay. Y dentro de Leolo, ¿cuál era tu rol? ¿Era fisioterapeuta, freelance? ¿De qué trabajabas? Era fisio, Ujú, era fisio full time, ujú. ya como freelance había pasado. De hecho, al ser una empresa española, Sí. pasé a ser un asalariado, ya dejé, Ujú, bueno, con los equipos la mayoría estábamos como autónomos a nivel ujú, de régimen fiscal y demás, y por comodidad de todos, ujú. y incluida la nuestra, pues que siempre haces cosas con la selección española, Sí, cosas sí. así, y era mucho más viable así. Pasó a ser asalariado y estaba en calidad de jefe de fisioterapeutas, digamos, de Ujú. fisios y masajistas. Digamos que no me gusta la palabra jefe, era Sí. head fisio, el representante, digamos, Ujú. que no me gusta, no tenía puesto de mando, yo era el representante del grupo Sí. de fisios, masajistas y demás. Ujú. Y bueno, me has comentado en privado también, y bueno, y lo sé por redes que nos has dicho, y bueno, y has publicado cosas de que de repente, de todo lo que nos has contado de estar en pues, Vuelta a España, Tour de Francia, trabajar con grandes nombres, luego el último en el Eurocometa, con Alberto Contador, etcétera, un equipo que surge que, joder, eso motiva, a mí sería brutal un equipo que inicia y tú de estar en grandes equipos, volver ahí a coger un equipo que está creciendo y creciendo y creciendo, pasar a, de repente, mira, paro, dejo todo y cambio de vida. ¿Cómo te surge eso de decir, pues mira, he conseguido todo? Porque sí,
a ver, no estamos hablando de, pues no sé, un gran empresario, etcétera, pero dentro de tu gremio y de tus objetivos has conseguido pues tu principal objetivo, o sea, has tocado cima. Y a partir de ahí, ¡pam!, cambias de vida. ¿Cómo surge eso y cómo pasa? Porque claro, todas las personas tenemos un objetivo y cuando llega ese objetivo, claro, no sabemos qué pensar, ¿no? Nunca vivimos o sabemos qué va a pasar cuando yo consiga este objetivo, qué voy a pensar. Y esto lo has hecho tú. Entonces, me gustaría saber, tanto yo a nivel personal, porque me parece brutal el tocar cima y, mira, pues ahora, ¡pam!, otra cosa. Entonces, me gustaría saber qué entra en esa cabeza de decir, pues mira, he conseguido todo y he cambiado de vida. Pues la verdad que al Jesús niño adolescente Ujú, que soñaba con ser ciclista o estar en las mejores carreras del mundo, una vez que está al otro lado ujú, se convierte ese mundo en su pasión, no era un trabajo. Es que yo en mi trabajo, por suerte, eran más las veces que decía el encima me pagan que el por esto no me pagan claro. suficiente, ¿sabes? Me sentía realizado, encima ya consigues, entre comillas, un caché, consigues un lugar Ujú, en el pelotón, conoces a gente, tienes contactos, ujú, estás en las mejores carreras del mundo, es donde claro. tú soñabas y donde sueñas estar cada día, te apasiona, te levantas motivado cada día, pero es que hay algo todavía más fuerte que eso, y es Mm. que iba a ser padre. Y durante los últimos meses del embarazo, yo no me lo planteaba al principio. De hecho, empezamos a estructurar nuestra vida con que mi trabajo era mi trabajo y lo seguiría siendo por muchos años porque me apasionaba. Ujú, Pero conforme iban pasando los meses, iba empezando a ser consciente de lo que suponía o a lo que tenía que renunciar por seguir con esa vida que me gusta llamar nómada, por seguir esa vida sí, sí. circense, dando vueltas por el mundo. Que para que te hagas una idea son unos 180 días Uf, fuera de casa, 200, depende del equipo. uf. Eh, yo ya tenía incluso negociado, bueno, varias ofertas, continuar en Eolo, alguna otra oferta, Ujú, y van pasando los meses y a mí se me va haciendo cada vez más duro el estar lejos de casa y solo estaba embarazada mi mujer, que ujú, tampoco... Pero empiezo a ser consciente de que con esto me voy a perder muchas primeras veces. Y compañeros veteranos, entre ellos, por ejemplo, Alejandro Torralbo, que mencionó, yo le he visto sufrir porque se ha perdido el cumpleaños de su hija, porque... ujú. Y empiezo a pensar en esa balanza y digo, ostras, es que las primeras veces de mi hijo nunca van a volver atrás. Pero Mm, es que el ciclismo siempre va a estar ahí. El Tour de sí, sí. Francia se va a hacer cada año, la Vuelta a España se va a hacer cada año. Mm, Y fue un poco una decisión muy madurada, que estuvo dando vueltas en el horno mucho tiempo, estuvo ahí girando, pero el detonante fue que mi hijo nació un sábado. ujú. Esa misma noche, bueno, mi mujer cayó rendida, estuvo con 20 horas de parto, imagínate, Buah. y durante esa noche yo no pegué ojo mirando al niño. Mm. Suena un poco peliculero, pero bueno, es que tengo que decorarlo un poco. Fue más o menos así. Sí, sí. Yo también iba con ojeras y bastante sueño, pero empecé a ser consciente de que me iba a costar mucho desprenderme de ese niño o estar lejos de él. Y pues un lunes, esto fue un sábado cuando nació, Ujú, de sábado a domingo yo no pegué ojo pensando en esto y vi observándole, y ya durante domingo terminé de madurar la decisión y lunes comuniqué a los equipos que ujú. no, que posiblemente no continuaba y efectivamente. Uf. Y no solo, claro, a Eolo, de hecho, desde Eolo, desde tanto Alberto como Fran Ujú, Contador, se han portado conmigo súper, súper, súper bien. O sea, súper agradecido porque he tenido mil facilidades para poder estar ujú, en fecha y hora de parto. Han entendido perfectamente cuál era mi decisión, me la han apoyado y me ujú, han dado hasta la enhorabuena por la valentía de tomarla. Y luego incluso otros equipos. Hay una nota muy buena de un ujú. equipo, bueno, un equipo con el que estaba hablando en francés y mi francés no es súper bueno, pero me defiendo. Y le estaba comentando, porque me llamaron, y le estaba comentando que no, que no, que este año no iba a continuar el ciclismo, que había sido padre, que yo del ciclismo lo dejaba, que... Y recuerdo que me dijo, espérate, espérate, te paso a mi compañero que hable bien inglés para que te puedas expresar bien, porque no te estoy entendiendo. Y yo diciéndole que sí, que lo estás entendiendo, que es que no...
que no hay más Ostras, ciclismo, que salto al vacío y dejo esto. ostras, qué locura. Bueno, pues ha sido brutal. Te iba a preguntar, pues, como ya te dije, si diera tiempo el reto Madrid-Milán, que mucha gente lo conocerá, y la verdad que fue brutal. Pero yo creo que lo vamos a dejar aquí, el tema del reto Madrid-Milán, para que vuelvas alguna vez más adelante, cuando ya traiga más invitados, etcétera, y que sea solo un podcast del reto Madrid-Milán. No muy tarde, porque si no se nos pasa el arroz, pero te traeré otra vez de vuelta si quieres, porque la verdad que el reto Madrid Milán es para un podcast. Yo creo que ahora estoy mirando pues la regleta que tengo y la verdad que da para una hora, literalmente, desde cómo se planificó, de qué anécdotas tenéis, de el tema nutrición, que es súper interesante, todo. Y la verdad que podemos comentar sobre todo nutrición y toda la gente que me sigue por el tema de nutrición, la verdad que le va a interesar increíble. Entonces, si quieres, te invito más adelante y hacemos un podcast únicamente del reto Madrid-Milán. Yo ya sabes que encantado. Si Pues tardamos listo. mucho, igual hacemos otro reto intermedio, ¿eh? Yo algo de esto. Pues ya estoy pensando en otro, ¿no? Este año, la verdad que al final no he cuadrado en hacer ningún reto potente, pues Sí, porque yo en ya que, pleno proceso de cambio de vida, claro, como es has visto, he hecho complicado. creo que 4.500 kilómetros este año, Sí, sí. he hecho lo del reto del maratón, que lo quería, era algo personal mío que Ujú. llevaba dentro, y no va, o sea, no se descarta que para el año que viene tengamos que retomar algún reto. No creo tan bestia como ese, Es seguramente no que, lo haya, es que es salvo una que locura. Olo acabe en el podio del Giro, que nos veremos obligados y abocados a hacer algo Sí, sí. todavía más serio, pero algún reto haremos. De hecho, ya hemos hecho unos cuantos, Sí. que si las vueltas a Madrid, dos en la misma semana, en diferentes sentidos. Eh, Madrid-Valencia también, ¿no? Madrid-Valencia en un día, que ahí fue un poco la semilla, es donde empezó toda esta locura de los retos Buah. entre Alberto y yo. Bueno, entre Alberto y yo no, de la grupeta Ujú, en conjunto, porque ha sido un reto siempre en conjunto. ujú. De hecho, la de Madrid-Valencia, que la vi yo en vídeo, y bueno, luego vi la de Madrid-Milán. La de Madrid-Valencia estuve a punto de hacer Madrid-Villajoyosa, porque también tengo una casa en Villajoyosa y en Denia. Bueno, en Denia me voy a ir con Fante, pero en Villajoyosa es cuando estoy en verano. Y va a hacer Madrid-Villajoyosa justo ese año, porque yo tenía ya hecha la ruta y todo. O sea, era una locura. Era muy similar a Valencia, pero mucho más desnivel. O sea, era muy Pero heavy. muchísimo, Muy heavy. O muchísimo. sea, tenía que subir montañas, o sea, era subir, bajar. Y ya la parte de cuando entraba en Comunidad Valenciana, ¡buah! O sea, el último con solo decirte era el Tudons, en plan, para acabar y ¿Qué coronar la entrabas etapa. por Ayora o por Alcoy? Alcoy, creo, era Alcoy. Alcoy, vale, vale. Bajaba hasta Villena, Alcoy, vale, vale. Sí, Tenía más sentido, sí, pero no sí, sé. sí, sí, sí. Como a veces los Ya, creadores de rutas de hecho, piensan diferente. joder, de hecho estuve varios días porque claro, tú la planificas, pero tienes que rectificar todo y yo siempre reviso cuando una carretera, bueno, tú seguramente lo harás, cuando ves una carretera ahí que no te cuadra demasiado, pinchas, la buscas en Google Maps para ver si eso realmente está asfaltado, porque te dicen que está asfaltado, pero luego vayas allí con la bici y dices, ah, mira, si hay una cuesta con piedras, qué bien, a ver cómo pasa por aquí. O sea, una Bueno, locura. también depende de la suerte, y eso me ha pasado, de que justo el Street View donde lo pones está Ah, asfaltado, sí, y pero un luego, kilómetro después deja de haber sí, asfalto. qué putada. Sí, sí, sí. Hostias. Bueno, Pero eso, bueno, eso lo haremos en el Madrid-Milán, porque, joder, el reto, para si la gente no lo conoce, eran 1.600 kilómetros en 6 etapas, ¿no? Más o menos. Seis seis etapas. etapas, sí, 1.600. O sea, una media de 250, 260, más o menos por ahí, ¿no? Más o menos, Sí, más o menos, más o menos. 270, Pero sí. contando con que el último día eran solo, entre comillas, 150 y el penúltimo eran Hostias, 190. El primero, bueno, esto 300 entre y spoilers, pico. pero el primero fuimos a Zaragoza, 370. Buah, buah. O sea, una locura. Bueno, ya lo comentaremos en el podcast porque eso es para literalmente un podcast y ir etapa por etapa viendo pues eso, anécdotas, nutrición, pues toda la planificación que lleva detrás, porque vi que también lleváis todo el equipo de Aurum, que también, joder, siendo un reto personal que esté una gran marca, bueno, está Alberto Contador y es también del reto, pero joder, tener un staff, una furgoneta que lo vi, todo serigrafía con Aurum, todo tal equipo, que para mí eso sería un sueño por parte de Fante y verlo así en situ, un reto personal con amigos, con una marca tan grande, etcétera, con Alberto Contador, etcétera, debe ser, además del reto, que es una locura hacerlo, porque ya acabarlo es una locura, joder, tener todo como si fuera una etapa, o sea, como si fueran etapas reales de profesionales,
eso debió ser la hostia. Pero bueno, ya lo dejaremos para el siguiente podcast. Nada, lo primero y básico, darte las gracias de que nos cuentes toda tu experiencia personal, deportiva, las anécdotas de nutrición que nos has comentado, bueno, en general todo, y por estar aquí, lo primero, gracias. Y nada, y lo segundo, pues decirte antes de acabar y todo, que si, bueno, siempre acabo los podcasts, hay a veces que no se puede porque, por ejemplo, si vengo con médicos, por ejemplo, nutricionistas digestivos, no le voy a preguntar algo así deportivo. Bueno, sí, si la persona practica deporte y le gusta mucho, ¿no? Pero en tu caso, que me viene increíble, ¿tienes alguna anécdota, pues no sé, pues con ciclistas profesionales, una anécdota personal tuya en cuanto a imagínate, una anécdota muy loca. Por ejemplo, yo hice un Ironman con fractura por estrés, literalmente a 2 meses de fractura por estrés. O sea, literalmente la tibia no estaba ni rehecha. O sea, había para un mes, pero había hecho después el Ironman sin haber corrido durante un mes, todo parado, etcétera. Y con fractura por estrés yo fui a hacer el Ironman. Entonces, una anécdota así que digas a nivel de nutrición, a nivel deportivo o graciosa que nos puedas contar. Recuerdo que contaste la anécdota de la fractura por estrés en Sí, uno de los primeros podcasts, me dejó bastante ya. impactado porque una fractura por estrés es muy dolorosa, Muy tremendamente jodido. dolorosa, De hecho, limitante. de hecho te lo digo yo lo sé por el tema de la fractura por estrés, que por eso he sido, entre comillas, no muy bueno porque no me dedico al triatlón, pero comparado con el CAR, con toda la gente que me he movido con el CAR aquí en Madrid, en, a nivel de fisiología, los que me llevaban no entendían cómo en zonas donde supuestamente el lactato llega a un punto donde que ya te satura tanto el cuerpo, a ver, yo no sé, no soy tan experto en fisiología humana, ¿no? Pero en zonas donde el lactato ya, lógicamente, te debería hacer que el cuerpo parase, yo, por ejemplo, puedo estar en zonas de trabajo, por ejemplo, a 5,2 vatios, bajo a lo mejor a 5 y me mantengo muchísimo más que a 5,2 y es míseros vatios menos. Entonces es no sé si es por cabeza o por algo de meterme ahí en cabeza que tengo que hacer esto, pum, pum, y eso lo hice con la fractura por estrés y acabé el Ironman con la fractura por estrés con mis 2 cojones, o sea, corriendo los primeros kilómetros y viendo literalmente que yo notaba como la tibia, pues eso, no estaba sólida, o sea, yo notaba algo, o sea, y que digo, un paso más y rompo. Y dije, mira, corro no sé si era 9 el kilómetro más o menos, o sea, que no es correr ni es trotar, o sea, es rápido andar, o sea, como marcha casi. Y así cabeza, con el Garmin mirado, y kilómetro, 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 así 42 kilómetros. Y acabé el Ironman, me acuerdo, en 13 horas. O sea, que imagínate si hubiera corrido, o sea, fue muy loco. Y bueno, en tu caso, que me vi por los cerros de Úbeda, una anécdota así que hayas, pues eso, que tengas en mente. Pues como hemos tocado lo último de Madrid-Milán, Sí. eh, así como anécdota, en la etapa que acabábamos en Gap, Ujú. nos pilló un día de lluvia completa, desde la salida, desde Montpellier, lloviendo sin parar. Y claro, Gap, estamos hablando que estamos en plenos Alpes. Sí. Orografía tramposa, cruzábamos toda la zona de lo que está pegado al Mont Ventoux, no me viene ahora el nombre, la zona baja de Holland. Eh, uf. Ardèche, la zona del Ujú. Ardèche, que es preciosa pero durísima. Alberto ya empezaba a carburar, Buf. nos llevaba un ritmito. Bueno, pues hubo un momento en Ujú. el que yo cuando planifiqué la ruta encontré hacia Gap una subida a un puerto que era súper tendido, además cuando yo lo vi en Street View era precioso, había Ajá. visto fotos, que era cruzar un puerto y Sí. ya todo bajada valle hasta Gap, era el sueño, el Ajá. paraíso. Y ese día habíamos madrugado, veníamos bastante rápido y daba tiempo a llegar a comer. Eh. Se nos fue complicando la cosa por la lluvia, por algún pinchazo extra que tuvimos, Ujú. por la suciedad que se genera y demás. Bueno, la cuestión es que cuando estábamos llegando al desvío hacia el puerto, una nube negra en la que se Hostias. escuchaban los truenos era la que estaba incrustada en la cima del Buf. puerto. O sea, era imposible, era inviable intentar pasar por ahí. Buf. Bueno, pues tuvimos que parar, un poco de caos y decidimos, había compañeros que decían que tenían mucha hambre, vamos a comer. Bueno, el primer pueblo que llegamos, todo cerrado. Ostras, Buah. es que son las 2 3 de la tarde en Francia, vamos a estar jodidos. Bueno, Sí. vamos a intentarlo. Pues la cuestión es que
empieza a buscar alternativas con los creadores de rutas, con el teléfono, mientras los demás discuten un poquito qué hacer, comen algo de barrita, de lo que tuviésemos por ahí, y encuentro un rodeo de, no sé, unos cuantos kilómetros de más, salía a un desnivel parejo, pero eran como diferentes gargantas que ibas enlazando y digamos que bordeando todo el macizo. Sí. Bueno, pues decidimos hacerlo. Vamos por ahí, la carretera más dura de lo que pensábamos, volvemos a pinchar varias veces, de repente hay gente que va media pajarada, que hay que comer, siguiente pueblo todo cerrado, el siguiente pueblo está a tomar por saco, se empieza a fracturar el grupo, bueno, un punto de caos. Y tomamos conciencia de que había que pulsar un botón de reset, pero nadie era capaz de pulsarlo hasta que en un momento, en una curva que había, era una carretera súper estrecha de montaña, una curva así ancha, había una escapatoria muy grande y sin saber cómo ni por qué, acabamos todos yéndonos a esa escapatoria, aparcar el furgón y nosotros nos llevábamos ya en previsión bastante comida desde aquí. Las típicas tarrinas de arroz preparado basmati, latas de atún, llevamos los wraps, las tortitas, llevamos pan de leche, llevamos, bueno, pues a nivel nutricional, comida, un reto como comida normal, dentro de que no fuera perecedera y también tenemos mucha fruta. Pues la anécdota para mí es el hecho ese de abrir la puerta y lanzarse 10 víboras, 10 leones a coger comida, de abrir las latas de atún y con la mano comiendo atún, de la pájara que llevábamos, de hacer unas mezclas de comida, de echarle frutos secos al atún. Yo qué sé, al atún y un poco de Filadelfia y comer casi sin respirar de la pájara que llevábamos. Y hay alguna foto por ahí muy buena en la que estábamos todos sentados en el suelo. Ese día hacía frío, lloviendo a mares, mojándonos y devorando la comida, pero en plan quitándonos comida, porque encima ya escaseaba y decidimos que, claro, había que hacer compra, pero bueno, ya cuando llegamos al hotel la hacemos, no sé qué. Y no sé, el hecho de intentar planificar todo a nivel nutricional, carbohidrato por hora, el cuándo parar, cuándo no, de repente te cambia todo el plan. Y el sitio en el que tú querías parar, que yo he visto un mirador arriba del puerto, que era súper bonito, porque el puerto era tipo como Colderrates, que coronabas y había una vaguada, una zona de repechos, pues ahí había un sitio súper bonito, entonces ahí comíamos, luego ya todo tirarnos para abajo, no sé qué. Pero claro, pasamos por un pueblo todo cerrado, había que coger el desvío, una carretera que no conocíamos, que era completamente inexplorada para mí, sacando el teléfono cada 2x3, la gente mosqueada de tener que hacer unas paradas, yo, madre mía. Bueno, pues fue comer todo lo que pudimos y más en ese momento. Y bueno, de hecho, llevábamos cervezas y yo recuerdo de qué ganas de una cerveza, pero pegarle un trago y decir, tíos, y prácticamente todos, coger llevamos cervezas pues para tomar cuando llegábamos al hotel y demás. Y yo creo que la mayoría no bebió y el que probó un trago, como es mi caso, el cuerpo estaba tan apajarado que no quería eso, quería comer. Y eso, bueno, nos dio la vida, llegamos a Gap, cenamos una pizza de lujo y al día siguiente salió el sol y bueno. Hostia, qué guay. Estuvo genial, pero eso, el cómo ese caos. Sí, de comer. Sí, y además es que no hablábamos prácticamente de dónde parar, dónde tal. Se había desmembrado el grupo, de repente llegamos, había unos parados y ya el instinto nos llevó a lanzarnos al furgón y coger toda la comida que podíamos lo más rápido que podíamos. Yo recuerdo hacerme con el wrap tenemos también chocolatinas, Snickers, tenemos pastelas rosas y hacerme wrap de Snickers, de Kinder Bueno, por meter más carbohidratos, ¿sabes? Porque además tampoco te apetece ya tanto cuando llevas tantos días comiendo tanto. Sí, dulce, etcétera. A mí, de hecho que dices de entrar y comer, a mí me ha pasado alguna vez de entrar a casa de mi pareja y de llevar a lo mejor una pájara, ya no tanto, pero hace algún año, de ir a su casa, día de series, no haber comido bien por el frío, porque no sacas el bidón por el frío, no sacas el gel que tienes planeado por el frío, etcétera, porque hace un frío de cojones, no lo sacas, comes mal, sabes que lo estás haciendo mal, llegas a casa y dices, me como todo. Entonces, claro, eso lo que dices tú de no hablar con nadie, de ir a la nevera, abrir todo, comer lo que le entre, en plan, lo primero que veas, y no comer, eso lo he vivido y de hecho, escuchándote,
Igual, lo de esa sensación de coger, yo qué sé, el grab con la chocolatina, el grab no sé qué, o sea, cualquier cosa que entre y que te recupere. O sea, Sí, sí, sí. Y que luego encima tarda, ¿eh? Porque depende de qué pájara tengas, tarda mucho en volver. O sea que, pero bueno. sí, ahí, en ese caso, pájara como tal, había solo un par de ellas, de los Ujú. compañeros. Nosotros era ya pura fatiga, Ya, desidia, que y como dices, encima de eso lloviendo, no te metías la mano al bolsillo con ya, frecuencia, no, solo cuando había una parada rápida, sí, pipí o lo que sea, pues podías coger algo, pero nunca te alimentabas suficiente, dejabas de beber sí. suficiente, o sea, se acumuló todo, pero bueno, una anécdota más. Qué guay, qué guay. Pero bueno, pues nada, Jesús, ha sido un placer. Lo primero, pues eso, que nos digas tus redes sociales, aunque ya te conocerán y te lo voy a dejar en la cajita ahí de información en el iVoox, en Spotify y en todas las plataformas de audio y vídeo, pero que nos digas cómo te pueden contactar, toda la gente que no te conozca. Pues básicamente la red social en la que más activo estoy, es Ujú. la única que la que interactúo bastante, Sí. es Instagram, y es @Jesús_chiquitín, con Ujú. CH y Q, y ahí me podéis encontrar. Pues nada, lo tendréis todo por la cajita de información. Recordados que, bueno, la próxima semana tendremos un invitado también muy especial del mundo de la montaña y al final, bueno, entrada al año ya tendremos a dos nutricionistas que para mí son, bueno, mañana grabo con uno que para mí es increíble, que es nutricionista de un equipo profesional, equipo verde, bueno, ¿está en primera? No, está en segunda, yo creo. Bueno, ya lo conoceréis, va a ser el siguiente invitado y luego ya tendremos a varios más que van a ser en primeros de año, va a ser brutal. Y recordaros que tenéis las redes sociales de Fante, _oficial ahí en la cajita del proyecto 2023 que se viene un curro brutal. Los 3 primeros vídeos los tenéis ya allí en su Instagram, de la empresa que estoy creando con mi pareja en nutrición deportiva y bueno, un equipo de nutricionistas especializados en deportes de resistencia. Así que tenéis todos ahí, toda la información y mucha información que vayamos sacando hasta la apertura, la tendréis ahí y en Martín Nutrición me podéis seguir. Así que nada, Jesús, muchas gracias por tenerte aquí, que volverás. Acuérdate que ya te escribiré más adelante para la Madrid-Milán, para el reto que hiciste. Y nada, despídete, nos vemos a todos, chicos. Chao. Un verdadero placer estar aquí y hasta la próxima. Chao. Chao, chao.